Hoy vamos a hablar de una enfermedad de origen desconocido que provoca dolor en zonas extrañas. Las personas que padecen esta enfermedad, fundamentalmente mujeres, se quejan de dolor en la base de las uñas, en el cuero cabelludo. Dicen a veces que una simple caricia te puede molestar. Es la fibromialgia, y hoy estarán con nosotros un equipo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos que van a hablar del componente psicológico de esta enfermedad. Bienvenidos a Indaganda, el magazine de Indagando Televisión. Comenzamos. El planeta rojo y la Tierra fueron muy similares durante sus orígenes, hasta que Marte agotó su combustible interno hace unos 3.500 millones de años. El planeta rojo podría considerarse, por tanto, un fósil a escala planetaria de la Tierra. ¿Dónde están esas zonas tan similares? En Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Chile y, cómo no, en la cuenca de Río Tinto, en España, donde se alberga vida a pesar de la acidez y la oxidación de la zona provocada por la actividad minera. El satélite Criosat está aportando datos sobre el espesor y la extensión del hielo en la Tierra, sobre su volumen total. Lo importante de esta noticia es que toda la comunidad científica internacional puede acceder de forma sencilla y gratuita a todos los datos generados por Criosat. El satélite es capaz de medir con gran precisión el espesor del hielo, tanto del marino como el de las grandes capas que cubren Groenlandia y la Antártida. Al combinar los mapas de la extensión del hielo con las medidas de su espesor, se podrá calcular la variación del volumen de hielo en la Tierra. Un grupo de investigadores ha estudiado la riqueza y la igualdad característica de los países nórdicos. El modelo social de estos países incluye aspectos que pueden parecer paradójicos. Por una parte, están entre los primeros del mundo en niveles de riqueza, pero también lo están en los niveles de igualdad social. Entre las conclusiones, que los convenios colectivos de los trabajadores y los bajos niveles de desempleo son factores clave del éxito económico. Cuanta más gente trabaja, mayores son los ingresos tributarios que recibe del gobierno. Las clases medias están sujetas a altos niveles de impuestos, que son el sustento de la calidad de los servicios sociales en estos países. Por otra parte, los países nórdicos mantienen un equilibrio entre el colectivismo generalizado y un alto grado de libertad individual. De este modo, en países como Noruega o Suecia, los ciudadanos pueden confiar en que el Estado les ayuda cuando lo necesitan, algo que no sucede en otros países. Tenemos hoy con nosotros a Loli. Loli es paciente de fibromialgia. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Loli, decíamos al principio del programa que las personas que padecéis fibromialgia os quejáis de que, habláis de que cuando tenéis dolor en zonas pues poco habituales, ¿no? ¿En tu caso ha sido así? Sí. En mi caso, pues como creo que en la mayoría de los casos, es un dolor repartido absolutamente por todo el cuerpo. No siempre te duele todo el cuerpo. Hay veces que cuando te levantas por la mañana, pues te duele un brazo, o te duele una pierna, o te duele la espalda, o la cabeza mismamente. Hay veces que se compone con todos los dolores del cuerpo, todos los músculos del cuerpo, y otras veces es casualmente alguno. Te duele, yo qué sé, la espalda, te duelen los brazos, te duelen las piernas. Hay veces que eres incapaz de levantarte de la cama, eres incapaz y es muy difícil afrontarlo si no tienes una serie de mecanismos para poder funcionar. ¿Te apareció de repente? ¿Cómo fue la aparición de la fibromialgia? No, yo creo que ya viene de mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que nadie te lo diagnostica, sino simplemente te dicen, hoy es que estás muy estresada, hoy es que estás muy cansada, hoy es que estás corriendo mucho para hacer las cosas, y nadie te da una explicación real de lo que te está sucediendo. A mí me pasó hace 4 años que por una situación de otro tipo terminé en la consulta de reumatología, y allí la doctora, contándole los síntomas, me dijo que, bueno, me hizo una exploración de lo que se conoce como puntos gatillo. Estoy hablando de hace 4 años. Me exploró y directamente me dijo, hija, tienes fibromialgia, aquí nos acaba el mundo, pero que sepas que la tienes que aceptarlo y vivir con ella.
De esto hace 4 años, yo he seguido viviendo con ella, le he aceptado y bueno, pues hago cosas para poder vivir en mi día a día con la mayor normalidad posible. Las personas con fibromialgia muchas veces también pues se quejan de que su entorno no entiende la enfermedad que tienen, ¿no? De que incluso hay casos de que la gente no se cree que les duela tanto porque el aspecto no es ese, ¿no? Efectivamente. ¿Ha sido tu caso también? Sí, sobre todo, bueno, pues en casa, en el círculo más cerrado, no te terminan de creer porque como sigues funcionando y sigues tirando de ti y sigues empujando esa situación y sigues haciendo las cosas, como el esfuerzo en sí no se ve, no lo valora la otra persona, entonces sigue viendo que tú sigues haciendo las cosas, pero no sabe hasta qué punto a ti te está costando. Y si, como en mi caso, que soy una persona a la cual no me gusta quejarme, entonces eso de estar todo el día con el ay me parece que lo único que va a hacer es hundirme, entonces siempre estoy intentando tirar para adelante, sonreír, positivizarlo todo. Entonces, claro, eso no lo entienden en casa. Es muy difícil que comprendan que un día dices, es que no puedo, y te pares. No lo entienden porque están acostumbrados a que tires para adelante con todo. Tu caso es un caso positivo, porque tú eres una persona, y lo vas a contar ahora, que ha cogido las riendas de su enfermedad y ha dicho, por pronto vamos a hacernos compañeros de viaje, ¿no? En este viaje que sabemos que es una enfermedad crónica hoy por hoy, ¿no? La fibromialgia. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo manejas el día a día esta enfermedad? Pues el día a día es primero aprender a reconocerte cómo estás. Te despiertas por la mañana cuando suena el despertador y compruebas cómo tienes el cuerpo. Haces un reconocimiento general desde los deditos de los pies hasta el pelo. Y dices, uy, hoy parece que este lado es el que más me duele. Y entonces empiezas a hacer estiramientos en la cama. Facilitos, despacito, vas estirando los músculos, recogiéndolos, estirándolos. Y cuando crees que te vas a poder poner de pie, te sientas en la cama. Te levantas y mi camino directo es irme al cuarto de baño y meterme bajo la ducha caliente. El agua caliente siempre calienta los músculos y parece que ya te puedes mover. A partir de ahí es decir, voy a por el mundo. Te vistes, te arreglas y te vas al trabajo. Y positivizas absolutamente todo lo que tienes. Que tienes que ir al trabajo y te encuentras con gente, pues saludas a la gente y la saludas sonriendo. Recibes una sonrisa, esa sonrisa te sirve para seguir para adelante y a partir de ahí haces otra serie de cosas. Siempre buscas que lo que hagas te emocione, siempre, que tienes que hacer cualquier actividad, tiene que emocionarte, pero si no te emociona a priori tienes que buscar la emoción en lo que estás haciendo. Y luego también he aprendido a hacer descansar mi cuerpo. He aprendido a hacerlo descansar a base de relajación, visualización, ocupar mi tiempo en cosas que realmente me apetecen. Sobre todo la relajación la utilizo mucho cuando tengo dolor. Visualizo el dolor y lo expulso de mi cuerpo, lo localizo y lo echo. Con la relajación consigo dormir y descansar. Hay veces, llega un momento en el que haces la relajación ya tan automática que no llegas ni siquiera al final del proceso de la relajación. Antes te quedas dormida, ¿no? Te quedas dormida y eso se nota mucho. La noche que por lo que sea estás más alterada y no puedes hacerla o te cuesta más, esa noche descansas peor. Pero la noche que haces la relajación y te duermes, a la mañana siguiente te levantas con más ánimo de tirar para adelante. Gracias, Loli. Loli ha estado trabajando también con un grupo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y vamos a ver un vídeo en el que se cuentan una serie de investigaciones y una serie de terapia que realiza este equipo de jóvenes investigadores y hablaremos luego con ellos. A pesar de una clara base genética, la especial percepción del dolor que viven los pacientes, la manera en la que lo procesan y gestionan, hace sospechar que la fibromialgia incluye otros componentes que los clásicos de una enfermedad solo biológica. Con un planteamiento amplio que concibe al paciente como un todo,
desde una esfera biológica, psicológica y social, el modelo holístico de salud, trabaja un equipo muy joven de psicólogos y terapeutas ocupacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. La apuesta: adentrarse en el funcionamiento del propio cerebro de los pacientes para ver cómo actúa frente a la presencia o amenaza del dolor. En el experimento participan mujeres sanas y con fibromialgia que deberán realizar un ejercicio mientras reciben estímulos relacionados emocionalmente con dolor. Vamos a intentar reducir la resistencia que opone la piel al paso de la electricidad, la electricidad que generan tus células, ¿no? Que nosotros lo único que hacemos es recogerla, ¿no? Con estos sensores. ¿La fibromialgia produce mayor o igual dolor que el conocido como tal? Hombre, dentro de la percepción individual de cada paciente, lo que sí que estamos observando es que hay un patrón común en las personas con fibromialgia. Y es que esperan bueno, pues que tener dolor ante estímulos que realmente no se sabe, es decir, anticipan el dolor con más facilidad que otro tipo de personas con otro tipo de dolor crónico. Y también se observa lo que se denomina un patrón de hipervigilancia. Cuando hablamos de hipervigilancia nos referimos a una vigilancia excesiva ante estímulos que no lo necesitan. Van a aparecer una serie de palabras, ¿vale? Palabras aparecen en el centro, ¿vale?, de la pantalla, a altura media. Lo que estamos haciendo es eso, presentar una serie de palabras con distinto contenido emocional neutro, positivo general, negativo general y negativo relacionado con los síntomas de la fibromialgia. Entonces esas palabras las presentamos en distintos colores y la tarea de los participantes, un grupo control y un grupo con fibromialgia, es justo eso, observar las palabras y decir el color en el que aparecen. Teresa, miramos ya al centro de la pantalla. Intenta estar lo más relajada posible, ¿vale?, de la frente y de la cara, y a partir de ahora, cuando tú quieras. ¿Cuál es la relación que hay entre la psicología y la fibromialgia? Una de las hipótesis es que, en los procesos de estrés, las personas no somos víctimas del estrés, es decir, todos estamos sometidos a los mismos procesos de estrés y, sin embargo, hay personas, ¿no?, que tienen recursos para afrontar esos estresantes, esos estresores, y hay otras que no, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de ver si esos recursos que tiene la persona están mermados, en el caso de las personas con fibromialgia. Realmente el registro está siendo muy bueno, la actividad se ve muy bien, el registro muy limpio que decimos. Está contestando a cada uno de los estímulos que aparece, además correctamente. Tú cuando lees una palabra, lo que haces es entrar a su significado, ¿vale? Sin embargo, nosotros no le pedimos eso, le pedimos que haga una tarea sobre el color. Entonces, ¿qué ocurre? Que las palabras que tienen un significado emocional negativo general, o relacionado con sus síntomas, todavía más negativo para ellas, de alguna manera capturan más la atención y la distraen de la tarea que tienen que hacer, por decirlo así. Entonces, ese despliegue de recursos atencionales a ese tipo de cosas, lo que les hace es empezar, por decirlo así, de una manera recurrente a pensar en ese dolor, a no dejarlo que salga de su foco de atención. Desde el punto de vista de la psicología, ¿por qué la fibromialgia ataca de una manera mayor a las mujeres? Bien, aunque no tenemos todavía resultados concluyentes, sí que es cierto que hay algunas hipótesis, ¿no?, sobre variables culturales y variables individuales que hacen pensar en esa mayor predisposición por parte de las mujeres, ¿no? Uno de ellos sería pues que culturalmente es cierto que la mujer ha asumido una mayor parte de los roles, ¿no? El trabajo, el cuidado de los niños, el cuidado de personas mayores, familiares, y además se observa también en las mujeres que suelen tener más esa idea, ¿no?, de mujer 10, ¿no?, de tratar de sobresalir
y de ser la mejor en todos los ámbitos pese a su salud. O sea, lo que importa es ser absolutamente competente en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, esas dos sí que podrían ser razones para, bueno, pues que podrían explicar desde el punto de vista psicológico esa mayor prevalencia en mujeres, ¿no?, respecto a hombres. Tú eres fogonero y yo soy maquinista. Tu padre era fogonero y el mío maquinista. Y tu abuelo y el mío. Y ahora el hijo dice que quiere ser piloto. Igual tiene razón. Esto nuestro no tiene futuro. ¡Ricardo! ¡El nieto va a ser maquinista! El tren vuelve a estar en el centro de nuestras vidas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. El vídeo que acabamos de ver es parte de un documental, El dolor del silencio, que se emitió en Documentos TV y que Documentos TV nos ha permitido, como han visto, poderlo ver. Pueden ver el documental completo en la página web de Radio Televisión Española. En ese vídeo aparece, entre otras personas, Cecilia Peñacova, bienvenida. Ella es doctora en Psicología de la Universidad Rey Juan Carlos. Y también está hoy con nosotros Liliana Velasco. ¿Qué tal? Encantada. Liliana, bienvenida, que es del mismo equipo de Cecilia Peñacova y que también trabaja en las mismas investigaciones. Cecilia, hemos visto en el vídeo que hacéis una investigación sobre cómo reaccionan las personas ante estímulos dolorosos. ¿Qué nuevos datos tenéis? Bien, ese era un estudio dentro de una línea general de investigación, ¿no?, que lleva el equipo ya desde hace 6-7 años, ¿no?, sobre un abordaje interdisciplinar de la fibromialgia para ver cómo determinadas variables psicológicas, en este caso, influyen en la experiencia de dolor en pacientes con fibromialgia. En particular, el estudio al que hace referencia, ¿no?, que aparece en Documentos TV, lo que trataba es de valorar en qué medida las personas con fibromialgia desarrollan unas expectativas ante la experiencia dolorosa, ¿no? Entonces, se comparaba a estos pacientes con otros pacientes con dolor lumbar crónico de etiología conocida y se veía que los pacientes con fibromialgia tenían una tendencia a anticipar la experiencia dolorosa, aunque no tuvieran datos de que realmente fuera a venir seguido de un dolor en sí, ¿no? Entonces, el objetivo de estas investigaciones es valorar todo este tipo de aspectos para ver cuáles son los mecanismos implicados y tratar de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Cuando hablamos de anticipar, significa que una persona puede provocar que al final, o bien que le duela, o bien que prolongue el dolor, o que no lo maneje. ¿Qué significa exactamente anticipar un dolor? Claro, lo importante en el tema del dolor es que no hay indicadores objetivos de lo que nos duele o nos duele, ¿no? Es una experiencia subjetiva.
y por lo tanto nuestros procesos de percepción dolorosa, nuestros procesos cognitivos influyen claramente en la experiencia, desde en el propio inicio hasta en lo que es el propio pronóstico del dolor. Entonces, en ese sentido, trabajar con estas variables, ¿no? Es, bueno, pues desde la teoría de la puerta se conoce como el trabajar desde los procesos cognitivos puede hacer que se incremente o que disminuya la experiencia dolorosa. Entonces, en este sentido, es muy importante trabajar estos aspectos. Queremos destacar también que el equipo de Cecilia Peñacova trabaja también directamente, no solo en investigación básica, como hemos visto, sino en investigación clínica. Ellos tienen un grupo de pacientes y trabajáis, digamos que os retroalimentáis, ¿no? Los datos que vosotros vais obteniendo lo aplicáis en terapias, ¿no? Efectivamente, llevamos a cabo, nuestra investigación trata de ser siempre aplicada. Entonces, lo que tratamos es de que realmente todo aquello que vamos viendo en el día a día, no hacemos investigación experimental, sino hacemos investigación en contextos naturales, con personas reales que padecen la enfermedad. ¿Para qué? Pues para que tenga también una aplicación real, ¿no? Y ver las mejoras, ¿no? A través de pues, distintos proyectos de intervención, ¿no? Donde vemos qué tipo de estrategias funcionan mejor en estos pacientes. Lilian, ¿qué otro tipo de investigaciones o líneas de investigación hacéis en el grupo? Bueno, a raíz de la investigación que hacíamos, ¿no? Relacionada con cuáles eran aquellos aspectos psicológicos que estaban interfiriendo, ¿no? Para el desarrollo, para el mantenimiento de la fibromialgia, y hay, en los inicios de la enfermedad hay una línea clara, ¿no? De esos aspectos más hacia la psicopatología o hacia los aspectos negativos, ¿no? La propia ansiedad, la depresión, el estrés, y cómo de cierta manera, aparte de existir eso, ¿no? y que está presente, ¿no? ¿Qué es antes? Si la depresión o la ansiedad o el dolor, evidentemente todo eso está relacionado, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta de que aparte de esto hay una serie de recursos con los que cuentan estas personas, ¿no? Y recursos pues que pueden ser desde las estrategias para afrontarse ante ese momento de estrés, cómo manejan este estrés con diferentes técnicas, qué actividades son las que hacen, y de hecho en los grupos lo que trabajamos pues son lo que llamamos las 3 grandes áreas, ¿no? Un poco para explicarlo sería los 3 grandes niveles, ¿no? ¿Qué siento, qué pienso y qué hago? ¿No? ¿Qué siento a nivel emocional? ¿Qué es lo que yo trabajo con mis emociones? ¿No? Aparte de disminuir las emociones negativas, también es aprender a regularlas, ¿no? Y aprender muchas veces a experimentarlas, porque también tenemos una línea en ese sentido, ¿no? Con la regulación emocional, y ver cómo en fibromialgia, o en la mayoría de las personas que tienen fibromialgia, no hay una adecuada aceptación, ¿no? Ante estas emociones. Luego, ¿qué pienso? Pues todo el tema relacionado con los pensamientos, ¿no? Temas, por ejemplo, de cómo el catastrofismo también influye, ¿no? En la afectividad negativa, cómo eso a la vez provoca una serie de síntomas, ¿no? Dentro de la enfermedad. ¿Y qué hago? Pues también es importante, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo para afrontarme a esta enfermedad? Y en este sentido trabajamos de manera interdisciplinar con terapeutas ocupacionales, con fisioterapeutas, que son los que también están promoviendo este cambio, ¿no? A partir de la regulación de mis actividades, el distribuir mi energía, el realizar ejercicio físico, que es también lo que se ha visto que funciona, ¿no? Yo os escucho y pienso de repente, digo, bueno, hay por ejemplo muchos pacientes de fibromialgia que están atiborrados a pastillas, a medicamentos. Esos propios medicamentos seguramente que tienen efectos secundarios que provocan otros síntomas que ya no sé si se mezclan con la fibromialgia, etc. ¿Cómo acepta en conjunto la comunidad, por decir no la comunidad médica, pero sí los médicos, vuestra visión del tratamiento de la fibromialgia? Porque estáis hablando permanentemente de componente psicológico. ¿Eso está aceptado? Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho en este sentido, ¿no? Cuando nuestro equipo comenzó a trabajar en fibromialgia, bueno, pues eran investigaciones pioneras, ¿no? De hecho, extrañaba, ¿no? Que un psicólogo estuviera trabajando en estos aspectos, aunque la aplicación de la psicología en el dolor crónico es de hace muchos años, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, yo creo que son muy pocos los profesionales que consideran que la fibromialgia debe ser abordada única y exclusivamente desde un modelo biomédico, ¿no? Eso no solamente no es factible, ni lógico, ni realista en el caso de la fibromialgia, sino que tampoco lo es en ningún otro tipo de enfermedad, ¿no?
trabajamos conjuntamente desde un punto de vista holístico, porque la salud es biopsicosocial y no se puede abordar de otra manera. Y de hecho en fibromialgia se sabe que las 3 estrategias que mejor funcionan, aparte de un tratamiento farmacológico que no deja de ser sintomático, puesto que no tenemos todavía conocimiento a fecha de hoy de los mecanismos explicativos de la misma, funciona el ejercicio físico y la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces son esos 3 anclajes donde tenemos que trabajar realmente para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? En general, en el dolor y en la salud, ¿no? ¿Qué le diríais? Nos van a ver, yo espero que muchas personas desde muchos sitios y que no, a lo mejor no han tenido con fibromialgia, o familiares, o del entorno de una persona con fibromialgia y no han tenido todavía la oportunidad de acceder a una de vuestras terapias o a la información que vosotros podéis proporcionar. ¿Qué diríais, así en 2 minutos, que deberían estas personas tener en cuenta de cara a su enfermedad y al manejo de esa enfermedad? Yo creo que lo básico es que sepan que se puede hacer algo, porque muchas veces tiran la toalla antes de saber que pueden actuar, ¿no? Incluso hemos tenido muchos pacientes que no sabían que podían hacer todas esas cosas, ¿no? Y que, de hecho, nosotros les damos las herramientas, pero en realidad ya las tienen, ¿no? Es cuestión de llevarlas a la práctica, es cuestión de aprender a relajarse, de aprender a realizar actividades agradables, regular emociones, poner límites también con las personas. Son cosas que pueden estar en nuestro día a día, pero que luego cuesta, ¿no? Y que no las hacen. Entonces, fundamental es que aprendan, ¿no? Que están ahí esos recursos, esas herramientas y que las pueden realizar. En el documental también hablaba Cecilia de que existe, no sé si un perfil, pero luego hay muchas mujeres que eran como grandes superwoman, que podían con todo y que se dan en fibromialgia, ¿no? Muchos pacientes que cumplen ese perfil. ¿Hay una explicación de esto? Sí, normalmente hay un perfil de riesgo, ¿no? En general, para muchas enfermedades, ¿no? Y en el caso de la fibromialgia se da fundamentalmente en mujeres, y ese patrón de unas altas expectativas, de una gran necesidad de realización continua, de autoexigencia, es un perfil que marca, ¿no? En muchísimos casos, ¿no? De todas formas, también hay una gran variabilidad, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Entonces, las enfermedades, bueno, pues dentro de una misma enfermedad hay distintos tipos de enfermos y por lo tanto lo más adecuado es enfocar, ¿no? a cuáles son las variables de riesgo y sobre todo, ¿no? Como comentaba Lilian, a los recursos que uno tiene para trabajar y para el abordaje de este tipo de trastornos. Muy bien. Cecilia, muchísimas gracias nuevamente por contarnos por tantas cosas nuevas sobre la enfermedad, que nos permite tener, desde luego, una visión más amplia y no solo novedosa, sino más amplia. Lilian, gracias, enhorabuena por esa reciente conseguida. Y hemos terminado. Vamos a hacer un viaje a un sitio cercano y remoto a la vez, a nuestra galaxia. Gracias por estar un día más con nosotros y hasta mañana.